Acá vamos a presentar la segunda parte del Puerto Madryn de 1905. Nosotros estamos buscando referencias, datos sobre cómo sería Puerto Madryn en 1905 por una razón exclusiva. En ese año arribaron a esa pequeña aldea los componentes de la familia San Miguel. Ahí empieza la historia de los San Miguel en Puerto Madryn. En 1905, ya vimos, era una pequeña aldea. Había 170 habitantes, una enorme escasez de agua, era parte de un territorio nacional, no de una provincia, no tenía todavía un municipio porque no había cumplido el requisito, pero había un ferrocarril de la compañía inglesa, de las companies, que iba desde el puerto hasta la colonia galesa. La comunidad de Puerto Madryn, para declarar su consejo municipal, tuvo que cumplir con las reglas de los territorios nacionales y demostrar 1000 residentes en un censo, lo cual Madryn cumplió en 1910 en un censo y el correspondiente pedido firmados por CETEALT. 2 años antes, casi 3, en enero de 1908, se había conformado una comisión de fomento de Madryn, muy probablemente gestionado con los vecinos por CETEALT. En todo momento, antes y después del municipio de Madryn, la oficina del ferrocarril era la de consulta y resolución de muchos temas de los vecinos, porque era la que tenía el movimiento económico, tenía la capacidad de resolver situaciones. Entonces, el gerente de esa company inglesa, que llevaba adelante los movimientos del ferrocarril, del puerto, ese señor movía todo lo que se movía en Madryn. Entonces, vamos a estudiar a este señor gerente de la company inglesa, CETEALT. CETEALT fue el segundo gerente de esta empresa ferrocarrilera que tuvo por 18 años como gerente al señor J. Berry, que sería interesantísimo poder hacer un estudio sobre su participación en la comunidad. Nosotros vamos a hablar de CETEALT. Dijimos que era un inglés que estuvo en todas. Vale decirlo, CETEALT no fue inglés de nacimiento, él nació en Argentina, pero sí todo su universo y todos los recursos de su vida tuvieron que ver con la corona inglesa. Estas compañías inglesas, todas partes de una gran corporación, el Trust de River Plate, como lo llamaban, traían especialmente desde Inglaterra a su personal jerárquico y que tomara decisiones. Los gerentes eran ingleses. Así llegaron los padres de CETEALT. Así encontramos a la familia instalada en Concordia, Entre Ríos. El padre administra la estancia Isabel cuando CETEALT nace y es bautizado. Años después, la familia está instalada en Bernasconi, donde el padre es jefe de estación del ferrocarril inglés y CETEALT es telegrafista. Abreviaba probablemente porque sus nombres eran complicados. Si bien es cierto, en el censo de 1895 Cuthbert aparece como niño, como parte de la prole familiar. Su padre lo inscribe, traduce el nombre como Cupertino, por lo tanto, sin dudas ese es el nombre correcto. Nosotros hacemos una interpretación, una traducción técnica del nombre como si fuera una palabra. Cuthbert es ni más ni menos que un santo patrono de toda una región inglesa. Saint Cuthbert corresponde a la Iglesia Católica. Fue un pastor escocés de los años 1600. CETEALT fue bautizado en Salto, Uruguay, en la Iglesia Metodista. El segundo nombre, Tempest. Grité, y cuando giré los ojos, vi las dagas desenvainadas. Sentí un ruido, es verdad, pero lo mejor será que abandonemos este lugar. O sea, nombres propiamente ingleses y relativamente ingleses. Otro dato de preservación cultural es la educación que dio a sus hijos, que no estudiaban en la escuela de Madryn, sino que viajaban para quedar internados durante todo el periodo lectivo en el St. George's College de la Comunidad Británica del Colegio. Otro dato que nos hace ver que su universo fue inglés es que su carrera, toda su carrera laboral, fue dentro de estas corporaciones igual que la de su padre. Sí, es cierto que CETEALT
ocupó el cargo de gerente de la empresa ferrocarrilera y ferroportuaria después. Pero en realidad, si revisamos sus actividades, encontramos que CETEAT ocupó cargos de los más diversos, de diversos rubros de la vida social. Fue vicecorresponsal. Gestionó la construcción del puerto. Fue representante del pueblo en Buenos Aires. Organizador de la fiesta patria de los italianos. Contrató blandomante. Fue encargado escolar. El fundador del primer club deportivo. Presidente del Consejo Municipal. Pero vamos a organizarlos. Para enumerarlos rápidamente, ser el gerente general del ferrocarril le daba acceso a ser el agente local de distintas navieras. Fue agente del Lloyd's, el mercado de seguros británico. Ejerció como vicecónsul honorario de Gran Bretaña en la zona patagónica, del paralelo 42 hacia el sur. Fue el corresponsal local para el diario La Nación. Fue el corresponsal regional para el diario La Nación. Ejerció la presidencia del Consejo Municipal desde que se conformó en 1910 durante casi todos los años de su residencia, con lo que tomaba las decisiones comunales. Fue encargado escolar y ocupó distintas comisiones escolares que, por ejemplo, organizaban las fiestas patrias y daban los discursos en las fiestas escolares. Presidió la Comisión de Festejos del 20 de septiembre, una fiesta de la comunidad italiana. Se encargó de organizar el primer club de actividades deportivas locales, el Madryn Athletic Club, con un equipo de fútbol. Conformó el equipo del Censo Nacional en 1914. Fue parte de todas las comisiones de evaluación fiscal que cada 2 años recorrían las casas, las propiedades, para evaluar si había que aumentar los impuestos. Ellos emitían un informe del estado y el tamaño de las propiedades. Formó parte de distintas comisiones con los comerciantes locales para reclamar por distintas necesidades. Conformó, por supuesto, también la comisión de vecinos, que reclamó infinitamente a lo largo de todos los años por la prolongación del ferrocarril hasta la cordillera. Fue el fundador local de la Liga Patriótica Argentina, cuando se conformó en Buenos Aires y se distribuyó por el país. Fue el representante de Puerto Madryn ante distintas gestiones en Buenos Aires. Fue el gestor en la construcción del muelle. Fue el gestor absoluto para el sistema de agua corriente. Ya dijimos que CETEAT fue gestor de la gran obra de provisión de agua corriente para esa pequeña aldea. La carpeta que CETEAT presentó ante la Dirección de Obras de Salubridad en el periódico local aparece publicada resumidamente en una nota que se llama Memorial. Fue un proyecto de mediano plazo que llevó varios años de presentación al gobierno nacional, a los ministerios y maniobras políticas para conseguir el presupuesto del Estado Nacional, que es quien lo pagó. La obra se terminó en el año 26 y tuvo varias carpetas sucesivas para resolver los precios, para que no recayera en los consumidores el costo, carpetas hasta el año 36. Las inversiones inglesas, particularmente en Puerto Madryn y en otros sectores de Patagonia, decidieron levantar campamento y vender sus bienes en el lugar. Por un lado, las tierras, y por otro, la empresa de ferrocarril, que fue vendida al Estado Nacional. Figuró como un alquiler desde el año 22 y se concretó en el año 25 cuando se hizo la entrega. Entonces, el ministro de Obras Públicas hizo una gira para hacerse cargo de esta línea y de los ferrocarriles del sur, con cabeceras en Bariloche y en San Antonio Este. CETEAT acompañó esa gira del ministro en su último acto de trabajo para esta línea de ferrocarril, que ya había dejado de ser inglesa y el cargo de CETEAT había dejado de ser el de gerente, era el superintendente de los ferrocarriles de fomento del Estado. En ese mismo año se mudó definitivamente a Buenos Aires.